buenas, Pepes, ¿cómo estamos? Comenzando un día acá, ya estamos en la primavera, en el verano, ya hay calor, ya hay 30 grados más o menos, así que bueno, son van a ser, ya las 9 prácticamente, faltan 4 minutos para que comience la sesión de Nueva York, así que bueno, un día más acá en la ciudad estamos comenzando para hacer un poquito de trading. Vamos a ver un poco lo que tiene que ver con las gráficas, primero de las cripto, después vamos a pasar a ver el índice del dólar, el oro y alguna que otra divisa interesante, a ver si se da la oportunidad en el día de hoy. Recuerden que hay noticias de alto impacto ahora en 30 minutos, vamos a estar viendo cuáles son y si vale la pena esperarlas o operarlas inclusive, como hacemos siempre. Así que bueno, gente, acá estamos, súmense a las redes, cuando quieran los espero, súmense a Discord, a Telegram, a Instagram, a YouTube, compartan, denle like y bueno, que el planeta empiece a ser habitado por los Pepe. Vamos, gente, Así que bueno, vamos a ver un poquito primero Bitcoin, a ver qué pasó este fin de semana, a ver si hubo alguna caidita, alguna subidita, y obviamente vamos a ver ayer también que los mercados también estuvieron funcionando como siempre. Así que bueno, vamos primero a Bitcoin, de ahí vamos a ver un poquito de las top 100 y nos vamos al índice, señores y señoras. Yeah. Bien, acá estamos. A ver, vamos a ver un poquito de las top 100. Ahí estamos casi tocando. Te digo que estaba por los 58. Ahora vamos a estar viendo la gráfica por TradingView. Acá están viendo el planeta. Me gusta ver un poquito acá cómo se mueve esta gráfica con el volumen, ¿no? De esta plataforma, obviamente. Pero bueno, están en verde por ahora. Si vamos a ver acá lo que tiene que ver con el día, están la mayoría recuperándose. Recuerden que esto viene ya de hace un par de semanas con la caída de Bitcoin. Y eso lleva de la mano, obviamente, a todas las moneditas, ¿no? Que sigan el paso, porque la correlación por ahora es positiva, ¿no? Positiva significa, para el que no sabe, o una correlación directa, obviamente, que todo lo que le pase a Bitcoin de la mano van ellas, ¿sí? No importa si tienen buenos proyectos o malos proyectos, algunas desaparecen, otras siguen subsistiendo, y bueno, esto será hasta que ¿no? Hasta que digan basta, ¿no? Y los pepes que compran criptomonedas, sobre todo Bitcoin, ya dejen de comprar en algún momento, y ahí sean un poquito más independientes, ¿no? Cuando empiecen ¿no? a invertir en este tipo de proyectos sin que con la variación de Bitcoin repercuta de forma directa, ¿sí? Así que bueno, por ahora sabemos que es así. Si Bitcoin cae o si Bitcoin sube, esto le pega de lleno a las cripto, por más que sea, ¿no? Un proyecto muy bueno, como tantas de las que están acá dentro de este paquetito, semana, día y hora, ¿sí? Vamos a ver en la horita, hay un retroceso, ¿no? De lo que subieron en el día. Esto como si fueran las ondas de Elliott representadas en forma de burbuja, ¿no? Donde el tamaño, el grosor, la dimensión de la burbuja significa la volatilidad del aumento o la disminución de esa temporalidad diaria o hora o semanal, ¿sí? Así que bueno, por ahora bien, ahí, ¿no? Vamos a ver una vela seguramente en Bitcoin, ¿no? Diaria alcista, pero ahora vamos a ver la gráfica donde está apoyado Bitcoin, en qué zona, ¿sí? Velas diarias. Bien, fíjense, como siempre digo, siempre algún nuevo Pepe se suma. Recuerden que Bitcoin viene muy bien hacia el alza ya hace un par de meses, ¿no? Obviamente, siempre que cae, cuando cae de forma profunda, deep, ¿no? Como velas grandes muchas veces, y eso hace que la gente se asuste y venda. Pero recuerden que los promedios existen, y acá llegamos un momento donde después de haber caído, ¿no? Bitcoin, fíjense acá, ¿no? ¿Te imaginas el que compró acá arriba? ¿No? Después se rompió, pero ¿cuánto tuvo? Un par de añitos, ¿no? Bueno, esto cae, ¿sí? Si vos compraste acá, lo mismo para cualquier otra criptomoneda. Cuando estás acá, que se rellena la información, todo esto, ¿sí?
Bien, vos acá estás en recuperación porque las que compraste acá, las que compraste acá, la que compraste acá, inclusive fuiste el último que compró acá, ¿sí? Ese promedio hace que vos, ¿sí? Acá estés en ganancia. Y obviamente que por acá, por si vuelve a caer, las que están acá abajo, algo te tenés que ir pagando, promediando, ¿sí? Recuerden eso, siempre se pagan, gente, ¿bien? Lo mismo para Forex, ¿sí? Es lo mismo. Lo que pasa que las criptos son un poquito más volátiles porque hay más monopolio, ¿sí? Metido dentro. Sabemos que los movimientos son más bruscos, ¿sí? Es algo que están haciendo ya hace un par de añitos, no es los mercados tradicionales, los están tratando de incorporar dentro, como a Bitcoin, Ethereum, pero sabemos que le falta todavía un poquito, por eso hay muchos movimientos donde las ballenas son pocas y mueven el mercado, ¿no? Así que bueno, recuerden que Bitcoin se mueven de 5 a 7 trillones de dólares diarios, ¿sí? Sí, no sé si es el 2%, 3, 5 de lo que es el 10% de lo que son las cripto en general, ¿sí? Bien, me voy dentro de, después de estos picazos, me meto acá, ¿sí? Fíjense, consolidaciones. Dentro de las consolidaciones vamos viendo distintos tipos de altos y bajos en distintas zonas. Por ahora venimos viendo altos y bajos en esta última etapa, ¿sí? De compresión. Altos y bajos hacia un punto en común. Veremos dónde está ubicado el precio hoy, ¿sí? Vamos dentro con la lupa. Obviamente, como digo siempre, ¿no? Si vos vas a operar scalping, quédate escuchando música un ratito, pero el que opera swing o intradía o hace, ¿no? Bajo holdeando, sabe que hay zonas donde podés meter alguna papita ahí, ¿no? Por ahora tenemos una compresión del precio. Fíjense que todavía no llegó a tocar esta zona dinámica, ¿sí? De resistencia o de oferta hacia la baja de altos, así que es probable que la venga a visitar y ojalá que la rompa, ¿no? Recuerden que por encima tenemos la ruta del planeta Pepe, que es esta ruta, la ven acá, ¿sí? Con ampliación de volumen y con disminución de volumen cuando la ruta está más ancha o más finita, depende, ¿no? Con la volatilidad del mercado. Bien, por ahora es una banda interesante que está por encima sosteniendo como un imán al precio, ¿sí? El precio está por debajo con una pequeña sensación después de fin de semana y lunes en caída de recuperar una vela envolvente diaria que por ahora no terminó. Ahí vamos a ir a las velas de 15 minutos. Y vamos a estar viendo cómo la velita de hoy, esta azul, está rellenando. ¿Vieron las famosas, como los libros, la vela envolvente? Bueno, todavía no terminó. Puede ser que termine hacia la baja y que quede una mecha de esto que representa alcista, ¿no? Pero por ahora va tratando de envolver la vela anterior. Si la envuelve, es probable que la próxima vela venga y pase para este lado. Tenemos que ir bajando de temporalidades para ir viendo la ruta, cómo se apoyan, ¿no? Para que vayan viendo y vayan entendiendo. El que no sabe cómo el precio muchas veces va respetando algunos patrones, ¿no? Así que bueno, vela diaria, vamos a ver velas de 1 hora. Y nos vamos rapidito que hay noticias de alto impacto ahora, ¿eh? Ya estamos dentro de la sesión de Nueva York, ¿eh? Ya van 3 minutitos, casi 4 y ahí vamos. Fíjense en acá cómo las velitas horarias del día de hoy son estas que están acá. Sí, un par de velitas todavía faltan para cerrar el día, pero sabemos que van alcista. Puede haber algún retroceso que puede servir como apoyo. Esta zonita que está acá, ¿sí? Si la tomás como una zona de apoyo o inclusive la que está acá arriba, vamos a sacar esto de acá. Ahí está, vamos a marcar esa zonita, ya está en esa zona. Si rompe esa zona, la próxima que le queda puede ser este altito, mini altito ahí que generó ahí, chiquito ahí, acá arriba. Entre ese rectángulo que estamos marcando tenemos este alto y este otro alto, ¿sí? Puede jugar acá consolidando y puede pasar que después si rompe venga a visitar esta zona dinámica de resistencia de las velas horarias, ¿sí? Por ahora alcista, ¿falta retroceso? Sí, la ruta se está yendo por debajo y el precio está tratando de pasar para el otro lado, ¿bien? Vamos a ir a velitas de 15 y ahí sí vamos a ver cómo la ruta está por debajo porque vemos velas alcista, ahí está, ¿ven? Ahora sí, acá, si vamos, la ruta está por debajo, obviamente en esta temporalidad y estamos haciendo impulsos y retrocesos. Tendría que pegar un retroceso para darle un besito acá a la ruta del planeta Pepe. Por ahora, alcista, gente. Así que bueno, ¿no? Si vas a buscar operaciones en scalping, tirale a la alza, decía el amigo, tirale en compras o en ventas también, con los retrocesos cuando son alejados de una media móvil, por ejemplo, si te sirve ese tip, ¿sí? Así que bueno.
Nos vamos a dónde. Aparte de escuchar música, al planeta Pepe, ya estamos ahí, dentro de la nave, llegando al planeta, vamos a estar un ratito hoy, gente, pero bueno, lo importante es pasar un rato y que se sume, ¿no? Algún Pepito día a día, que nos vayan conociendo, para pasarla bien, para escuchar música, para enseñar, y bueno, esa es la idea, ¿sí? Bien, vamos a ver velitas de 1 minuto, ¿querés? Dale, vamos. Bien, ahí estamos. ¿Qué vemos en velas de 1 minuto? Y muy parecido, sensaciones, fíjate que esto se repite en H1, donde las fractalidades van moviendo de macro a micro, ¿sí? ¿Qué podés marcar acá interesante que todavía no rompió? Este alto y muy cerquita este bajo, ¿sí? Zona a llegar, tenés que ver si la estrategia te va, si en el pasado, esta línea que marco acá es por este bajo, pero hay que ver en el pasado qué otras zonas por acá, o de zonas psicológicas de velas diarias, o puntos pivot, o Fibonacci, o bueno, números redondos, etcétera, ¿no? Hay que ir viendo si les conviene hacer alguna compra, una venta, si rompe, ¿no? Dentro de un rango, qué haces si vas con una orden pendiente, o una orden a mercado, ¿bien? Bueno, en un rato la vemos acá, si la fundamental no afecta de lleno a Bitcoin. Hay un par de fundamentales donde si al dólar le va bien, seguramente va a romper o va a venir a visitar esta zona de abajo, ¿sí? Bien, vamos a dónde? Al índice. Si alguno quiere que veamos o proyectemos algún par de divisas o de criptomonedas o algún índice en especial, estamos para eso, así que nos avisan en qué temporalidad y obviamente lo vemos, Bien, vamos a ver índice del dólar. Mira cómo rompió acá, Bien, vamos a ir. Esta zona, ven, este es un buen ejemplo. Cuando uno marca zonas que va explicando, hay zonas que ya dejan de ser importantes o relevantes, las sacamos, que vemos al pasado, donde se aproxima a una zona que puede ser de interés, como puede ser que no lo sea, por la duda la ponemos, y como también acá podemos marcar otra zonita que está interactuando. Vamos a ver si acá hace una consolidación, ¿sí? O un triple piso, por ejemplo, que ya lo hizo con la mechita, pero puede pasar que esta última opción de vela bajista venga y rompa y no sea un tercer toque, ¿no? Tenemos 1, 2 y próximamente puede ser un tercero ahí, ¿sí? También puede quedar consolidando para después ir hacia el alza, ¿sí? Por ahora vamos viendo como el índice va hacia la baja. Próxima llegada puede ser esta, ¿sí? En velas diarias, recuerden eso. Me voy a ir a ver, adentrarme al mundo de lo micro. Me voy a ir a velas de 1 horita. Fíjense, si muchas veces se pasan muchas cositas, ¿sí? Vamos viendo, más o menos proyectando, pero cuando vos te quedás tranqui, observando, sin muchos dibujos, podés encontrar puntos interesantes, ¿sí? Pueden encontrar puntos muy interesantes, pueden utilizar algún oscilador para ver cómo va el precio, si está por llegar a zonas de sobrecompra, sobreventa, ¿sí? Así que bueno, acá estamos. Cuando nos metemos dentro, fíjense que la zonita para hacer un triple, ¿no? Supongamos que este sería el triple toque. 1 serían este de acá, 2, 3, ¿no? Vamos a ver si lo respeta o si lo rompe. Si lo rompe, ¿sí? Será un bosque, una zona de bajo que rompió el precio, ¿sí? Por ahora está respetándolo. Si nos metemos dentro, consolidación bajista con descanso para próximamente romper y venir hacia la baja, veremos. O meterse dentro de ¿qué? De la ruta del planeta Pepe, que está por encima en estos próximos altos que los podemos extender ahí, ¿sí? Obviamente estamos en H1, vamos a ver dentro de 15 y podemos estar así, ¿no? Ahí vamos, consolidaciones, podés buscar, si vas viendo acá la pequeña, ¿no?, caidita dentro de esta consolidación, vamos viendo ahí lo que pueden hacer, el que opera, obviamente no vas a operar ahora porque hay noticias de alto impacto en 15 minutos, pero pueden utilizar un Pepe consolidado acá, ¿no? Donde podés poner un poquito más de lotaje hacia la baja. Acá arriba pones 0.02 y acá abajo 0.01, cuanto mucho en compras, ¿no? Si rompe, bueno, hay que buscar o un stop o algún Xinjiang, ¿sí? Bien, gente, me voy adentro de M1. Escucha los pajaritos. Escucha, si este tema no te gusta, amigo argentino, ¿no? Que hace loop, ¿saben lo que es el loop?
Aparte de que toca guitarra, bajo, teclado, sintetizadores, que es lo mismo, y canta. A ver si te gusta escuchar. Ni bien ni mal. Una ondita, ¿no? Un pibe joven que le está metiendo un poquito de rock and roll, con un poco de pop también, y obviamente fan de los 80, 90 de Argentina, donde la voz que tiene es muy parecida, una mezcla Cerati a Federico Moura de Virus, a Los Abuelos, tiene de todo un poco, ¿no? Capo el amigo. Bien. Ahí estamos, velas de 1 minuto estamos, por si alguno opera. Próximo a marcar, mira, para no marcar 2 zonas te marca una sola, de acá hasta acá con un rectángulo. Son las zonas, ¿no? Obviamente, antes de llegar acá arriba, ¿sí? A esta zona que está acá dinámica, va a tocar esta. Y antes de ir hacia estas zonitas que marcamos, va a venir acá, ¿sí? Así que ahí estamos, ¿sí? Fíjate si te conviene, fíjate la tendencia, la volatilidad, espera que pase esta zona que es la fundamental y bueno. Me tomo un mate. Bien, seguimos. Muy buenos días. ¿Cómo le va, Papa Gatillo? O sea, ¿cómo le va, Pepe Gatillo? Espero que estés bien, Todo lindo hoy, Está para salir a correr, a trotar hoy, Vamos a ver si no me pongo a hacer un poco de gimnasia, ¿sí? Se me están poniendo los cachetes como chanchito. Redonditos se me están poniendo. Bien, tengo que hacer gimnasia. Acá estamos. Buenos días, gracias por estar, Buenos días, ¿cómo estás, Gabriela? Gracias por pasar un rato. Acá estamos, un ratito. Hoy también vamos a estar. Y bueno, seguimos. Juntos. Firme junto al pueblo, decía la veo de Crónicas, ahora. Bien. Estamos en vivo, gente, A ver si hay alguien en la otra plataforma para saludar. ¿Cómo le va, amigo? ¿Bien? Espero que estés bien, Sumate y bueno, y dale like si querés. Bueno, no sé si se puede dar like en esta plataforma. Ahí está, te puse unos lentes por si te gustan. Un par de lentes le agregué al amigo. Ahí está, Gracias por estar, ¿sí? No sé si sos de China, de Inglaterra, o si hablas en paisano argento o en latino. Estamos acá, ¿no? No importa el idioma, recordá que hacemos señas acá nosotros, ¿sí? La música es sin idioma, ¿sí? Es universal, así que ya con eso, si te gusta, bienvenido sea, Bien, nos vamos a viejas épocas. Me acuerdo, les conté, ¿no? Cuando... Sí, ¿cómo que no? Como 10 videitos ahí explicándole a unos chinos que no sé si entendían, pero ahí estábamos. Y yo le decía, acá este es el alto. Sí, exacto. Y bueno, y ahí, ¿no? Así que bueno, les encantó. Bien, me voy a ver el oro. Vamos a ver el oro. Nos voy a ir a velitas diarias, que es interesante. ¿Se acuerdan el oro que les había dicho que rompía el satélite? Bueno, ayer me parece que se fue hacia el alza, hoy debe estar hacia la baja recuperando. Llegó como una zona, como no hay máximos para tocar, ahora lo vamos a estar viendo. Como que tiene que caer, ¿viste? Están todos desesperados que caiga, pero ojo, ahí está, ¿ven? Miren lo que... Mirá, fíjense lo que son The Bear, ¿no? Estos son los famosos, los osos, ¿sí? Viste que vos mismo podés ser un oso o un toro. Las ballenas son los famosos Bear o los famosos Bull, ¿sí? En este caso, estas son los malos, mirá, fíjate los malos, los buenos, ¿no? Porque vos también vendés, ¿no? Comprás y vendés, mirá, mirá qué cara de malo que tiene. Terrible, ¿no? Ahí está. Y acá tenemos, obviamente, terrible The Bulls, que tienen, mirá, si lo pongo de cerca, mirá lo que es esto. Una mezcla de, ¿no? De más que bull, tiene cola de caballo, cara de chancho y no sé qué más, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿sí? No encontré otro dibujito. Iba a poner otro por acá, mira que está interesante, pero si lo pongo parece, miren lo que es esto. Un cuerno al revés tiene, con cola de, mirá, un cola de gato tiene. Cola de gato, me daba un poquito más de cosas, lo iba a poner acá, pero tenía miedo, ¿viste? Digo, ya luego que lo pongo y se va el precio más, ¿no? Fíjense que el radar cómo respetó. Si nos vamos dentro de la velita diaria de hoy, sin contar las que rompió, ¿sí? Fíjense que acá hay un rango de consolidación de varios días, los rompe, no hace ni pullback, a no ser que te metas adentro en temporadas más chicas, ¿sí? Pero en el diario no hizo pullback, tiene que venir a darle un besito a la media, pero por lo menos, no sé si a la media, venir a visitar
consolidación, ¿no? Así que vamos a meternos dentro acá de las últimas velitas. Fíjense los doji, qué interesantes que son, Escuchá de fondo esto, qué bonito. Ahí está. ¡Uy, qué hermoso dibujo! Ojo que lo conozco, lo conocemos el oro, Vos marcás acá y qué decís, che negro, esto se viene para abajo, va a ser un pullback contra esta zona o un retroceso. ¿Quién te dice que no podemos buscar alguna venta? Dale, pero ojo que el oro es terrible, Si tenés diente de oro, te lo vuelvo a decir, no te rías mostrando mucho, por las dudas, porque esto puede pin, se hace que amá y se nos va, Ojo al piojo, esto hasta los 2600 no para, Así que bueno, ahí estamos. Por ahora sí, obviamente, hay que aprovechar el momento, ¿sí? Sacar las operaciones, pagarte, ¿no? Pero si vos te metes dentro de estas últimas velitas, ¿sí? La de... Obviamente, esta es la del viernes, esta es la del lunes y esta es la de hoy. Vamos a encontrar una consolidación interesante en temporadas chiquitas, ¿sí? Vamos a ir dentro de estas 3 velitas, sobre todo estas 2 últimas. Vamos a ir a velas de 1 hora. Para que voy a marcar bien la cámara. A ver si me deja acá el... Ahí está. Mechita. Me vengo hacia acá, ¿sí? Más o menos para tener una idea. Ahí, ¿sí? Ese rectangulito es el que vamos a estar viendo. Recuerden que son zonas, no es que es una línea exacta. Esto está por encima, por debajo de cierto porcentaje. Ahora, miren lo que es esto. Hermoso Pepe retroceso y Pepe rechazo y Pepe consolidación, Nada de tendencia por ahora, desde ya prácticamente viernes, lunes y hoy martes que está ahí. Vamos a ver qué pasa en un rato, a ver si ya se nos viene la fundamental en 13 minutos. Vamos a meternos dentro, acá operen obviamente Pepe consolidados en esta zona. Acordate, donde veas algún patroncito interesante, ¿sí? Alguna zona donde alguna vela en temporadas más chicas pueda dar indicio a algún movimiento, podés apoyarte con eso también e ir a favor de esa zona, ¿no? Cuando digo zona, vos decís, che, pero ¿zona qué? Y zona, por ejemplo, acá, si hace un patroncito, un doji, una vela envolvente, me voy hacia esta zona en compra, ¿sí? O viceversa. Y si rompe esta zona con pullback, lo espero acá. Yo hice una compra acá, pero acá abajo tengo un shell stop. Seguramente, si va hacia abajo fuerte, aprovecho también, ¿sí? Obviamente, según la ocasión y según la volatilidad. Ahí estamos haciendo una hermosa ampliación del precio, donde, fíjense acá, estamos viendo altos y bajos con tipo parlante, ¿sí? Vamos a ver si viene. Fíjense que acá lo rompió a la ruta del planeta Pepe. Acá la rompió, acá la rompió, acá la rompió. Puede ser que venga hasta acá arriba, pero ya estamos dentro de la noticia de alto impacto. Una velita más de 15 es la noticia, así que vamos a ir dentro de 5. Y ahí estamos, ¿sí? También ampliación del precio. 5 minutos, esto puede disparar hasta este alto. Hay que ver si la noticia no hace que, si es a favor del dólar, venga hacia abajo, ¿no? O no, también muchas veces es a favor del dólar y hace trampa el precio, ¿bien? ¿Sí? Las famosas zonas o puntos de validación hay que encontrarlos bien, ¿no? Hace una trampa, una falla, un clímax, que eso ya se los he explicado, ¿sí? Son dibujos chartistas como si fuera un hombro, cabeza, hombro, ¿sí? O lo que estudian o ven en los libros, gente, ¿sí? Nada más, es una forma de representar el precio, nada más, ¿sí? Bien. Ahí estamos. Dentro de 5 hay otro mundo, Mirá. Si nos metemos acá adentro, ahí, ¿qué encontramos? Una zona que se quedó pegada al precio porque se acerca a la fundamental en esta línea vertical, en esta banderita que está acá abajo. Vamos a ir a velas de 1 minuto y vamos a ver cómo hay una consolidación chiquita ahí, ¿ven? Ahí. Está. Este es otro mundo, mirá, si te lo amplío. Ahí estamos. Mirá. Ahí estamos. Bien, ahí estamos. ¿Sí? Altos, bajos, siempre van hacia alguna dirección. Si vos ves que va para la izquierda, guarda. O el monitor está al revés o sos un vampiro, Pero mientras vaya para la derecha un día de semana laborable, ¿sí? Ahí está todo bien, ¿sí? Bien, me voy a ver, vamos a esperar la noticia de alto impacto, pero me voy a ir a ver un poquito también la fuerza de la moneda, a ver qué podemos encontrar hoy, si hay algo interesante o no, lo veremos en un ratito, A ver si me gatilla acá, prendí luz, sí, está bien, esto también está bien, acá también está bien,
Y acá también está bien. Vamos. Recuerden, gente, que todavía seguimos con eso de probar los bots, sobre todo las bolingueadoras de Pepe Mila, ¿sí? En alguna plataforma de fondeo, ¿sí? Ya vamos con más tiempito a dedicar solamente ese bot y algún otro que acompañe, ¿sí? Pero que acompañe nada más, por las dudas, ¿sí? El objetivo es llegar a cierto porcentaje que te piden y ver qué hacemos después, ¿sí? Bien, me voy a la fuerza de la moneda. Eso. Bien. Bien, bien, bien. ¿Qué tenemos acá? Que está en verde. Bien, entonces quiere decir que abrió una operación. Las bolingueadoras están en... Bueno, por ahora están en positivo las bolingueadoras, ¿sí? Veremos qué pasa en un ratito, ¿bien? Lo que voy a hacer con las bolingueadoras es 9.21. Si el precio cae, bárbaro. Por las dudas le pongo un break-even manual. Me puedo llegar a arrepentir porque puede ser que la noticia haga pic para acá en un ratito y después te haga abajo, ¿no? Pero bueno, por la duda que no la encontremos acá arriba, le pongo nada, algo ahí. Dale. Total, va a volver a abrir seguramente, ¿sí? Aprenderás. Ahí está. Bien, seguimos. Hola, Angelito, ¿estás ahí? ¿Te dormiste hoy, ¿Qué pasó? ¿Estás ahí, Angelito, para saludar a los Pepe? Vamos a dejar la fuerza acá un poquito. Ahí está. En M5, M15, como para poder ver una idea de cómo van las tendencias, ¿sí? Bien, me voy a ver. Angelito, ¿estás ahí o no? Hola, Pepe, sí. Siempre estoy acá. ¿Cómo no voy a estar si yo soy el alma del planeta Pepe? Estoy bárbaro, bárbaro. Estoy re contento porque hoy me voy a dar una vuelta a la plaza y voy a conocer a otros Pepes. Para darles consejos, ¿no? Porque yo, no me ven a mí, yo me meto en el cuerpo. ¿Viste que la otra vez me metí dentro tuyo y empecé a hablar? Si querés lo puedo hacer cuando quieras, te puedo, si necesitas que te diga cómo te va a ir hoy, yo te digo porque sé todo, Así que bueno, espero que pasen un gran día. Acá estoy tomando un cafecito que me preparé y lo que no sé, encontré como una leche crema que le estoy poniendo, unos poquitos de crema al café, ¿sí? Es rico, me gusta. No, la crema, no le pongas crema al café, porque esa crema no era para vos, Angelito. Y bueno, en un rato, no la tomaste, ¿no? Era para el diablito esa crema, porque tiene, la crema esa tiene, ¿no? Algunas cositas, esencias, como para, ¿no? Para que el diablito no nos moleste, Ay, no me digas, me la tomé. Y bueno, voy a tratar de quedarme quietito a ver qué pasa, Bueno, quédate quietito. Bien, seguimos. Quedan 6 minutos para la noticia de alto impacto. La podemos estar viendo. Podemos poner el bot también para operar las noticias de alto impacto, como hacemos siempre. Vamos a ver, lo tengo que instalar, lo tengo que poner. A ver. No, pero párate, déjeme ver qué noticias hay, porque si son un par de noticias que puede hacer un movimiento donde a una le va bien, a la otra le va mal, el movimiento puede ser obviamente rechazos, ¿sí? Con deslizamientos o con spread alto y eso ya nos ha pasado alguna vez, ¿sí? A ver, vamos a ver, escucha esto, qué lindo de fondo. Qué bonito. Che, esta canción me encanta, No te digo que es la gran cosa, pero es hermosa. Para operar, esto te lo pones en los... Obviamente, te lo pones en el brazo, decía, no, en los tímpanos. Y escuchá.
Todo profide cuando te pones a escuchar. Bien, ¿a dónde voy? Y oh. Quedan, a ver la noticia, hay que leer, a ver cuáles eran. Que no me pase, aquí, mira, ahí va rompiendo el oro hacia la baja. Ojo al piojo, en velas de un minuto. Me voy a ir a meter dentro de dónde. De las noticias de alto impacto voy a estar viendo a ver cómo se llama cada noticia. A ver si vale la pena estar esperando o... A ver acá qué pasó, ahí estamos. Bien, noticia de alto impacto. Ahora, venta minorista subyacente mensuales con respecto al dólar son un par que veremos qué resultado tienen, ¿sí? Quedan, ¿cuánto? 3 minutos. Voy a estar viendo otra plataforma hoy a ver si encontramos qué tenemos acá todo el día. ¿Qué es esto? ¿Festividad de qué? De... Ah, mira vos. Bueno, ahora vamos a estar viendo ventas minoristas del dólar. A ver qué... ¡Opa! Que tenemos un par acá. Tenemos, a ver aquí, 17.9... Día 17, 9.30 en mi país, GMT-3. Tenemos el canadiense, la tasa de inflación también, gente. Estamos rodeados de noticias de mediano y de alto impacto, ¿sí? Obviamente de mediano sería la del canadiense y las que les decía recién son de alto impacto, las que en un principio les nombré, ¿sí? Las ventas que estábamos hablando con respecto al dólar minoristas subyacentes. Y bueno, un minuto, vamos a estar viendo. A ver, vamos a verlo acá en el índice que me gusta. A ver si mueve mucho para que vean. Muchas veces cuando a una le va bien, a la otra no tanto, como el precio ¿no? hace rechazos, ¿sí? Muchas veces ni se mueve, pero bueno, ahí voy rapidito antes que me pase el tren. Bien, ahí estamos. ¿Cuánto queda? 2 minutos. ¿Y vieron cómo se va el precio, no? Llegando a los objetivos que uno va marcando, obviamente, ¿no? Estamos entre zonas que no tocó, pero fíjense en acá cómo está llegando antes de la noticia, faltan 2 minutos. Puede ser que la toque, puede ser que la rompa, puede ser que se devuelva, puede ser que haga mechazos, pero fíjense en acá cómo interactúa el precio, ¿eh? Van a ver en un ratito. Seguramente puede ser una noticia de alto impacto, te prevenís, pero muchas veces no pasa nada. Pica hasta acá y nada más. Muchas veces sí. Bueno, el precio está llegando a una zona de ¿qué? De sobrecompra, así que atentos para ventas también, ¿sí? Muchas veces se adelanta el precio antes de una fundamental hacia el alza, por ejemplo, para después ir hacia abajo, ¿sí? Y viceversa, hay que estar atentos. Ahí va, mirá, a ver si cae o a ver si rompe. Ojalá supiéramos, ¿no? Bueno, vamos a verlo. Voy a buscar agüita, a ver si... Un minuto. Mueva, mueva. Bueno. A ver, mira ahí, a ver qué hace. Vamos. Quedan, ahí estamos viendo abajo, 30 segundos para el despegue. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la media? ¿Sí? ¿Hasta la ruta? ¿O hacia la zona que marcamos acá arriba? Sí, verde que está por ahí arriba, ¿la ven? Bueno, ahí va, a ver, che, qué pacha. Qué grande, pero por... mirá. Qué bonito que se ve. Habría que ver el oro, a ver qué pasó con el oro. Vamos a terminar de ver la noticia ahora de alto impacto, pero hay que ver que esta vela recién van 15 segundos.
Mirá, Mecha, ¿ven lo que les digo? ¿Ven lo que te digo? Es tremendo, ¿eh? Tocó Mecha, llegó a la zona, fíjense, clavado, porque Pepe Mila donde pone el ojo, ¿sí? Pone la puerta, es decir, donde pone el dedo chiquito del pie, pone la pata de la cama, ¿eh? Así. Oh, ¿viste? No, ¿a quién de noche no se ensartó una pata de silla, una pata, no? ¡Ay! ¡Qué dolor!, ¿no? Miren, fíjense, seguramente le fue bien y le fue mal, ¿eh? Ahora vamos a estar viendo. Vamos a esperar una velita más, 2 velitas más. Qué cosa de loco esto, ¿eh? Hermoso, hermoso. Miren cómo respeta la ruta, porque la ruta tiene un número Fibonacci que revienta, mirá, No sale de la zona que pusimos. Zonas nuevas a tocar, las tocó con las velitas normales. Después el movimiento fue brusco hacia el alza, un rechazo, un clímax. Eso es un clímax. Cae y ahora se nos va para arriba, negro. Habría que ver si estamos en zona de confort, dice el amigo. Me voy a ir acá a ver. Vamos a ver si nos sacó. A ver si nos sacó en el. Permiso, en la fuerza de la moneda. Si nos sacó en el. ¿Cómo se llama? En la bolingueadora. A ver qué pasó. Uy, mirá, miren, ¿ven lo que les digo? Bueno, y ahí abrió la venta. Miren, tocó acá, ¿ven? Toca la orden y la saca con el break-even y ahora está en ventas, ¿sí? Abrió una venta acá, ¿la ven? Ahí, ¿sí? Ahí estamos. A ver si tenemos, ¿cuál es? Uy, acá que tenemos, menos 500, a ver. 52, para que lo apago. Ya. ¿Podemos hacer más? Sí, pero me sobra. Ya está. Apago un segundo. Déjame cerrar esto, negro. No. Déjame. No seas así, Sé bueno, dale. Uy, qué hermoso. No, que me resta. Que caiga. No, bueno, ahí está. 50, a ver. 52.88, jugarle a la cabeza en el 82. Y bueno, y ahora sí, pongo de vuelta el bot o no lo pongo. No, bien, ahí está. A ver acá qué pasó. Bien. Le voy a poner pausa a esto. Piqui. Este es otro, mirá qué bonito. Bien, ¿Se imaginan cuando manejen todo esto o en la dimensión 3 o en la 2? Vamos a tener que estar ahí, ¿no? Che, me hice $5. Che, me hice 10. Che, me hice 1000. Obviamente, 1000 hay algunos que son animales, ¿no? Pero bienvenido sea, o perdí, ¿no? Por eso vayan sumando de a poquito, ¿sí? Ahí vamos. Este no. Este está activo también. A ver, lo voy a activar. Ahí está. Pic. La carita de los zombies de Beation ahí está abierta, ¿sí? Está sonriendo. Seguramente si esto sigue subiendo va a ser una venta porque es de rechazo este robot, ¿sí? AuCAD. Bueno, en el AuCAD tenemos una venta, ¿sí? Vamos a equipaje. Vamos a ver qué pasa, Le hice algunos pequeños arreglos a las bolingueadoras. Que cierre las operaciones pendientes. Bueno, después vamos a ver si sale. Primero por eso lo pongo a probar. Recuerden que funciona muy bien en M15, sobre todo M30 H1. Yo lo configuré para M1 para que podamos ver las operaciones. No da el mismo resultado. Tuve que achicarle, ¿no? Distancias y obviamente parámetros, ir viendo. Tampoco me puse, ¿no? Una gran cosa, pero si en el vivo cierra, bienvenido. Si sigue abierto, yo le meto mano para ir cerrando, ¿sí? Y bueno, ahí vamos. Muy bien, sí, muy bien, señor. Ya entendió al telaraña. Esos son los mejores momentos para el telaraña. Exacto. Esos son los mejores. Ahí es cuando tenés que estar preparado para gatillar este botón. Ahí, ¿ves? Para que te quise poner, te puse todos. Acá, ¿ves? Tenés que estar preparado para gatillar este verde, ¿sí?
y este. Piqui piqui va cerrando, va abriéndose. Ahí, ¿bien? Y te olvidás, porque si vos lo dejás, seguramente ahora capaz que ves 102, 88, pero también podés ver 20. Y es mejor 50 que 20. Y si ves 20 también cerrá. ¿Por qué prefieres ver 20 y no 10? Obviamente uno quiere más, pero mañana tenés otra chance y pasado tenés otra. Y vas sumando, la cuenta va creciendo y a medida que la cuenta va creciendo pasito a pasito, podés ir subiendo de a poquito el lotaje o la distancia la vas achicando en vez de que sea tan larga en cierto tipo de bots o en tu estrategia, y eso va a ir incrementando de forma exponencial. Entonces de acá a un par de meses la cuenta creció si hiciste todo bien. Un solo día que hagas mal algo, se te complica con el flotante negativo. Tienen que tener cuidado ahí, ¿sí? Por eso les enseño los yin-yang a los chicos, para que vayan aprendiendo algunas cositas cuando tienen que meter mano, ¿bien? Así que bueno, música, muy bonita la música, ¿eh? Me voy a tirar acá, a ver si podemos compartirles. ¿Qué les puedo compartir acá que sea? A ver, algún poquito de rock and roll. Bueno. A ver, ¿qué les puedo regalar acá? Mira, escucha esto. Escucha esto. Hablando de rock and roll, ¿no? Escucha, ¿sí? Los Rolling Stones argentinos de los 80, 90, sobre todo. Escucha. Y no quiere salir. No, ese no. Esos son los Rolling Stones de los 80. Escucha esto. La historia. Tienen que ver ¿no? Las charlas que tuvo Juanse. Tremendo. Escuchen este tema, qué lindo. Párate, no, ese no, este. Ahí está. ¿Te gustan los Rolling? Bueno, si te gustan los Rolling Stones, ¿cómo no vas a conocer los Ratones? Escucha. No los super ratones que no son muy buenos. Los Ratones Paranoicos, digo, ¿eh? Capos, ¿eh? Escucha. Ponelo en vivo, buscar Ratones Paranoicos, la nave en vivo. Y fíjate, con Cana ya está ahí. Juanse. Cabe en la nave. Y Angelito, ¿cómo estás, Angelito? ¿Estás bien? Estoy modificando para llegar a lo que hablamos porque me falta. Ahí te envío la foto. Dale, sí, estuve viendo. Bien, buenísimo. Acordate el objetivo cuál es de lo que hablamos para que puedas incrementar la cuenta mucho más rápido de lo que hace la mayoría, ¿sí? Esos tips que te di, hacelos en ese tipo de cuentas, duplicalas y después vamos viendo cada viernes. Ojo, el duplicar no es tan fácil, es fácil decirlo, ¿no? Pero a donde la duplicaste, porque si vos decís le hago el 10%, le haces el 5%. Si la duplicás, capaz que le haces el 40 o el 50, ¿sí? Eso es algo que está en la cabeza del ser humano siempre. Ponete un poquito de más. ¿Viste cuando, por ejemplo, a mí me pasaba, no sé si a ustedes, pero cuando estás corriendo, no sé si un maratón, pero y querés llegar a 100 metros, bueno, yo miro 120 para llegar a los 100, porque si miro los 100, cuando voy 70 metros ya voy frenando, ¿entendés? Entonces en 120, quizás en 110 voy rápido y ya llegué, ¿me entienden? Che, pará, no sigas, que era hasta 100, ¿entendés? ¿Sí? ¿Nunca les pasó? Eso pasa. Cuando vos te pones la meta para correr 100 metros, ¿sí? A los 100 metros, psicológicamente, cuando vas 80, 90, es como que vas disminuyendo porque estás llegando. Bueno, yo me lo pongo a 150, ¿sí? Para pasar en 100 como si voy ¿entienden? Bien. No cabe en la nave. Bueno, ahí vamos con las bolingueadoras. Vamos a ver si meten. Si esto llega a caer y cierra, me voy, gente. Qué bonito, qué bonito. A ver si hay un poquito de Angelito acá. Hola, qué lindo, Loro. Che, ¿qué me pusiste en la crema? Estoy re mal. ¡Hija! Te dije que no tomes nada. Primero me tenés que preguntar, Angelito, ¿sí? Esa crema no era para vos, era para el diablito y para el ingeniero Garqueta, ¿sí? Y te la tomaste vos. Ahora
Ahora ellos no tienen y van a estar ahí dando vueltas, ¿sí? Recordá que vos sos el alma y no podés estar así, Angelito. ¿Sí? ¿Cómo te sentís? ¿Muy mareado? Bueno, después decime, ¿eh? Estoy muy bien, muy bien. No sabes lo bien que estoy. Ay, hermoso. No estoy mareado. Sí, siento como cosquillas, como hormiguitas que me caminan por todos lados. Ay, esta canción me va a dormir, Pepe. No, esta es la canción de China, Japón, una vuelta y pum, ¿eh? Con esta habríamos para explicarle a los chinitos, ¿no? Del trading, este tema. ¿Viste? Tiririm, tim, tim, tim. ¿Te gusta eso? Órdenes pendientes está bien, eso tiene que tener una función. Vamos a ver. Escucha. ¿Quieren el rock del gato? El conejo negro se está modificando, gente, ¿eh? El conejo negro está ahí, ¿eh? Me hizo unos movimientos muy interesantes, pero lo tengo que llevar a la programación, ¿no? Y un poco de fiaca, un poco de falta de conocimiento muchas veces. Lo que tengo de forma manual muchas veces es complicado meterlo ¿no? En código fuente. Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Cuando surja, que probemos de vuelta la cuentita esta de alguna de estas que de fondeo con las bolingueadoras, lo quiero meter, pero con poco lotaje, ¿sí? Y después, ahora me acordé, estuve compartiendo ahí por Discord 4 métodos distintos para ir probando, donde se van a agregar a ciertos bots que voy a ir armando para que elijan ustedes algún indicador tradicional. Y bueno, si el indicador está bueno en ese bot, después se los iré, ¿no? Mostrando en algún backtesting con objetivos a llegar, ¿sí? Utilizando distintos tipos de métodos de gestión de riesgo, ¿bien? A ver cómo le fue al canadiense, ya que estamos. Canadiense, ¿estás ahí? ¿Canadiense? Sí, acá estoy. Canadiense. Escucha, qué bonito, qué bonito. Canadiense. Bueno, era una noticia de mediano impacto. Ahí está. No. Por debajo, ¿sí? Por debajo. Bien. Igual la que interesaban eran las de alto impacto del dólar, ¿bien? Bueno, así que bueno. ¿Vieron ese...? Ahora voy a bajar acá un poquito la music. Escucha, qué bonito. Ahí está. ¿Vieron ese movimiento que vimos en el índice? ¿Sí? Donde dispara hacia arriba. Para que les comparto acá un segundito. Así les muestro algo, ¿bien? Qué lindo esto. Esto me pone la piel de gallina, esta música, porque la conozco de haber armado algún video. ¿Viste cuando la conoces? De haber operado en vivo con esta música. Me encanta. Después el que quiere se la comparto, ¿eh? Bien. Un segundito,
Ahora sí. Lo que les decía, estamos viendo un movimiento donde una noticia de alto impacto, ¿sí? Acá ven. ¿Qué hizo en esa velita? ¿Sí? Dispara hacia arriba, ¿sí? La velita, esta mecha que están viendo, fue alcista, ¿se acuerdan? Iba azul, 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 azul. Se vuelve de vuelta hacia arriba porque fue un rechazo. ¿Qué significa en esa noticia? Que si eran dos noticias, a una le fue bien y a la otra seguramente mal. No siempre es así, pero en este caso fue como les digo. Y ahora está, fíjense cómo respetó algunas zonitas que venimos marcando. Acá tocó, acá abajo hizo un pullback. Ahora está ahí jugando por encima de la ruta, ¿sí? Si me voy a ver la noticia, seguramente, a ver, me mató esto, ahí, la luz, ufa, miren, ven, 0.1 y más 0.1, positivas y negativas, ven, verde y rojo, rojo y verde, bien, ese fue el rechazo, Bien, nos vamos a ver un poquito de las bolingueadoras, tranqui el par tengo que cambiar por la libra dólar, aunque sea, pero bueno. El backtesting del video de las bolingueadoras, del backtesting que hicimos hace unas semanitas atrás, es con este par, así que por eso lo pruebo acá, ¿ven? Pero bien, vamos a ver si pasamos ese reto, va a ser interesante con este bot y acompañado de otro. ¿Por qué de otro? Porque si no es re aburrido, te mete una operación cada tanto, ¿no? En temporadas grandes. Obviamente que si se prueba, tiene que estar en M15 o H1, nosotros en vivo lo vamos a dejar en M1, ¿bien? Che, escucha esto, con esto volás, ¿no? Poquititos. Bien, me voy. ¿A dónde? A la bolingueadora que estamos dentro. Ahí estamos. Bueno, ojalá que esto llegue a objetivo. Voy a buscar agua calentita. El que quiera sentarse, disfrutar, no sé, preguntar cualquier cosita que quieran ver de algún par de divisas, algún índice o alguna cripto. Acá estamos, gente, Voy a poner rock and roll y obviamente si no se me van a dormir los amigos, la idea es echarle vitamina a esto. Esto está bueno para operar, ¿sí? Tranqui, sentadito y después lo sacás, ¿no? Bien, esto después, al que le guste se lo comparto, ¿bien? ¿Sí? Ese tipo de temas están buenos, ¿bien? Me voy a tirarles un poquito de, a ver acá, A ver acá, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? A ver esto, si pongo un poquito acá suavecito, suavemente. No, eso no, Se corta la luz, A ver, che, ¿dónde estamos? Acá, a ver, pim, piribim, pim. A ver A ver acá, ¿qué tenemos por aquí? Algo podemos encontrar, De los 80 tengo acá, Escuchá. Nada, tremendo esto. Eso. ¿Cómo se llama esta canción? ¿Quién la canta? ¿Cuántos serán los ocupantes del grupo? ¿Cómo está el cantante actualmente en este momento? ¿Está gordito? ¿Se parece a Pluto de Popeye? ¿Con barbita? ¿O sigue flaquito como antes? Busquen. Vamos. Escuchá. ¿Te gusta, Angelito? Ay, me encanta. Esto me gusta. Anda a buscar agua, Pepe. Bien.
Bien, acá estamos de vuelta, gente. Tengo un gatito, tengo dos gatitos, ¿no? Que estaban abandonados y me dieron lástima y los estoy cuidando, ¿no? Uno tiene 20, se llama... Bueno, dos gatitos, ¿no? Vos podés creer que hay uno que no me hace caso y hace cacona en cualquier lado. Así que estuve limpiando ahí. Terrible el amigo, ¿eh? No aprende más, pobrecito, es tan bueno. Va a cumplir un puma. Encima es un elefante para eso, tremendo. Con una pala. Tremendo, ¿eh? Escuchá. Eso. Bien, y bueno, esto sí, re tranqui, vamos a esperar. Esto no, bueno, ojalá pudiéramos soplar hacia la baja, ¿no? Ahí está, ¿sí? ¿Estás ahí, Pepe Mila? Bien, gente, súmense en que estamos todos los días en vivo, ¿sí? Tratamos de estar todos los días. Vamos a ver si frenamos un poquito, porque todos los días se hace difícil muchas veces, pero bueno, tratamos de estar de lunes a viernes. Así que bueno, si quieren sumarse a las redes que tenemos, somos muy poquitos, así que acá estamos, ¿sí? Todos los días podés pasar por Discord, por Telegram, por Instagram, por Facebook, por TikTok, por donde quieran ahí, sí, dar un like, sumar alguna, ¿no? Alguna opinión, lo que quieran, ¿sí? Los esperamos, estamos todos los días, gente. Acá estoy esperando también, aparte de a ustedes, que el precio llegue a TP, a Take Profit. Falta todavía seguramente, pero bueno, acá estamos. Así que bueno, sumate, espero que les guste. Si les gusta alguna canción en especial de viejas épocas, 80, 90, me avisan, ¿sí? Estamos acá para pasarla bien un ratito. Y bueno, ahí seguimos con las bolingueadoras por ahora. A ver cuál está fuerte. Si alguno quiere operar, acá les tiro. Se viene lo manual de vuelta, A ver, tenemos, lo que pasa es que hoy tengo poco tiempo, así que vamos a ver qué les puedo encontrar acá en una aguja en un pajar, Bueno, el dólar está levantando, ojo al piojo ahí. Si te gusta el Dólar Chef en compra, negro, ¿sí? En compras, Dólar Chef, fíjate, ¿sí? Fíjate Dólar Chef, fíjate también cómo van, si querés ir en contra del neozelandés y el spread te acompaña, o el franco suizo, cualquiera de esas dos, usalas para voltearlas, ¿sí? También el australiano está como cayendo después de una sobrecompra, ¿sí? Así que bueno, a favor podés empezar a buscar. Ojo que al euro le queda poco recorrido, pero va fuerte. La libra va fuerte. El dólar va por ahora tentador. Los más fuertes quizás que estoy viendo ahí bien pegadito a la sobrecompra, que pueden caer, pero por ahora van ahí. Aprovechen los últimos momentos, libra y euro, ¿sí? Las dos fuertes, no euro libra, no van a operar esa. Sí, buscar algo a favor o en contra, sería a favor del euro o de la libra, y en contra como débiles puede ser el franco suizo por ahora, sobre todo el franco suizo, ¿sí? Si te gusta también ahí medio planchadito el yen, ¿sí? Libra yen en compras, dólar o euro yen o dólar yen también. Ojo, si le queda, esos son momentos chiquitos donde quizás está llegando a una zona de, no sé, por ejemplo un order block del pasado. Bueno, en vez de esperar allá arriba una venta, andate en compra hasta esa zona, ¿sí? Escucha, ¿cómo se llama esta canción? A ver, ¿conocen Simple Mind? ¿Cómo se llama Simple Mind? El tema, ¿cómo se llama? A ver, ¿cómo se llama? Escucha, ¿cómo se llama el tema? Nadie sabe. Bien, a ver, vamos. Ay, qué lindo, yo sé cómo se llama, pero no te voy a decir. Es para mí, solo.
Angelito, me reventaste el parlante derecho. Me quedé sordo, negro. Tratá de no pegar eso agudo porque me va a romper el vaso de cristal. ¡Ay! Así fuerte, no, ¿Y cómo querés que cante? Si eso se va hasta allá arriba, va. Tenés que decir... Bueno, pero tampoco te vuelvas tan fan. Escucha, para vos. Franco Suizo, dice el amigo en el piso. Muy bien, muy bien. ¿Dólar chef o libra? Sí, señor. Buenos días, Jerónimo, ¿cómo andás? ¿Y? ¿Le tiraste hoy algún tirito a algún par o te fuiste con el crudo? Hoy no. Ojalá que te haya ido bien, ¿eh? Bueno, gente, esto no toca TP, ¿eh? Después les comparto cómo sale el resultado. Espero un par de velitas más y nos vemos en Tailandia, dice el amigo. Y nos vemos mañana o pasado o traspasado, pero seguramente nos vemos, ¿sí? Como siempre. Así que bueno, gente, espero 2 velitas más. No creo que las 2 velas lleguen al TP, pero ahí vamos, ¿sí? Qué lindo tema, che. Fíjense, al que le gusta la música como a mí, este tema en vivo, en un estadio de fútbol lleno, él con una camisa blanca, fíjense en el baterista, un capo. Observen ese video. Eran una hormiga en 1.000.000 de gente escuchándolo, tremendo. Vos también haces eso. A vos también te sale finito, Así estabas recién, ¿o no? Mirá, tenés razón. Cuando tenés razón. Y si sos un angelito terco, ni te voy a discutir. ¿Qué te voy a discutir a vos? Tenés razón. Pero es que estabas haciendo así recién. Yo te vi. Yo te vi y te estoy escuchando. Porque encima cantás mal, Bueno, Angelito, pará. ¿Vos sos bueno o no? Sí, yo soy bueno, pero no soy... No, soy loco, pero no como vidrio. Cantás mal, Pepe. ¿Qué querés que te diga? Si cantás mal, si haces trading y haces profit, dedícate a eso, Pepe. No me cantes mal, Uy, se enojó. Bien, Angelito, dale, te voy a hacer caso. Esta sensación de caída del precio, que está con descanso, suele ir acompañado dentro de un rato, pero lo quiero ver con algún par de velas bajitas interesantes que pueden llegar a alguna zona del pasado, ¿sí? Habría que ver qué zona en otras temporalidades, ¿sí? Pero suele pasar que después de este descanso en caída, que no ayuda mucho para llegar al TP porque estás 10 horas esperando, imagínate si esto fuera en H1, ¿no? Cada velita 1 hora, 2 días tenés acá adentro, ¿no? O un día. Y bueno, esto está en 1 minuto, ¿no? Pero va a ser alguna velita. Seguramente va a tener que romper acá ese toquecito, pero después tendría que ir un par de velitas, ¿me entienden, no? Como esta roja, o tampoco te digo de una fundamental, pero tiene que hacer la diferencia con el resto de las otras velitas, ¿sí? No recuerdo si esta línea magenta la puse yo, no. O estaba o será el break-even. Buah, lo dejo ahí por la duda, ¿eh? Vamos, después veremos. Te metiste al oro, buenísimo, ¿eh? Y a las europeas y compras en americanas. Muy bien, muy bien. Bien, bien. Bien, vos me comentabas que tenías una estrategia, ¿no? ¿Es algo que usás siempre o vas modificándolo? ¿Es siempre lo mismo? ¿O la encontraste hace poco la estrategia y la estás utilizando? ¿Te llevó tiempo? Viste que eso cuesta, ¿no? Muchas veces son técnicas propias de uno que es medio difícil explicarlas, ¿no? Porque no es como la mayoría que vende algo que acá está el orden, acá no.
tenés que saber operar, eso está, ¿no? Y muchas veces pasa que es complejo explicar algo, ¿no? Sí, podés explicar lo teórico y lo práctico, pero muchas veces es todo subjetivo, ¿no? Quizás algunos toman un order block o una zona interesante acá, no sé, o un alto, un bajo, o una ondita, y otros en otra temporalidad, o simplemente no les interesa el par, o ¿no? El movimiento del precio, si está acumulando, distribuyendo. Bueno, ahí llegó una zonita de un toque, que era este que estaba acá, ahí se quedó, ojalá que rompa hacia abajo, y bueno, veremos qué pacha, ¿sí? Ojalá si rompe hacia abajo, seguramente va a ir cerrando el robot, ¿sí? Si va hacia arriba, no. Le voy a sacar el color, le voy a sacar la línea horizontal verde porque si no, no baja, ¿viste? Ahí está, le voy a poner como un caminito, le voy a dibujar acá. A ver, vamos a bajar ahí está, que no, ahí está. Le voy a poner un techito para que no siga subiendo, decía el amigo. Mirá vos, ahí, vamos a ver si respeta cómo viene el descanso. En algún momento esto, ¡pum!, va a ser esa vela, ¿sí? Ojalá que la podamos ver en vivo. Estamos en vivo en este momento. Si lo hace ahora, bienvenido sea. Y si no lo hace ahora, bueno, tampoco que sé lo que va a pasar en un futuro, pero de ver tantas veces estadísticas, ¿no? Se repiten muchas veces. Otras veces no, ¿no? Ya. Ahí cortó, ¿ven? Los bajos, rompe. Hay que ver qué pacha ahí, ¿eh? Qué pacha. Bueno, ahí lo dejé pasar, si no, si lo pongo se va para arriba. Ay, mundo. Vos sabés que tenía una canción hace mucho, cuando era pibe, que tenía, no sé, 54, que tenía 17, 16, una banda de punk tenía. Y estaba Mundo de Muertos el tema. Se llamaba Mundo de Muertos, era el grupo, mirá qué casualidad. Bueno. Nada, comprando en H1 pocos pip y cerrando compras en Brent desde ayer, que parece que quiere caer, veremos. Ah, bien. Bueno, no quiere romper, se frenó en esta zonita. Si rompe estaría bárbaro, ¿no? Ahí, sí, más o menos. Si la rompe estaría bárbaro para que llegue al TP. Si no, no pasa nada. Yo calculo que va a tocar el break-even cuando mucho y ya está. Bien, gente, me voy. Chau. Para pasarla lindo. Vamos a ver si estamos mañana. Y si no estamos mañana, estaremos pasado. En algún momento estaremos, gente, ¿sí? Y se viene algún videito armado de lo que tengo en la cabecita, ¿sí? Ya van a ir viendo los que están, ¿sí? Los que están siempre lo van a entender bien. De ir jugando con distintos tipos de indicadores viejos, tradicionales, agregándolo a los bots con sus estrategias, obviamente, ¿no? Che, qué lindo esto, Escuchá, qué cosa. Esto me vuelve. Uy, mirá. ¿Cómo era este tema? Viejito el tema, ¿o no? Bien. Bien, bueno, gente, me voy. ¿Con qué me puedo ir hoy? Y vamos a regalarles. Vamos con el tema que le gusta al Angelito. Angelito, esta canción es para vos. Escuchá, A ver. Ahí está. Para vos, Angelito. Si te gusta, no sé, capaz que no te gusta. Yo sé que te va a gustar, porque te gusta el coro, ¿o no? ¿Viste? Che, ahí se va para arriba, Ojalá que caiga, y si no, seguramente toca break-even ahí. Bueno. Ay, qué linda canción. Voy a hacer que no te toque el break-even, mirá. Que baje el precio. Bien, tampoco eso, ¿no? Si toca, que toque, ¿o no? Bueno, también bien, Hacelo bajar más rápido, entonces, dale, a ver. O el churururu, ¿no te gusta? Chururú. Eso, me gusta. Que baje más.
siempre, siempre hace algunos años en H1 pocos pip y algunos con palanca, pero siempre en la tendencia y dejando algunos al comienzo y tiroteo de varios negocios, máximo de 8 a 10 pip. Excelente, bien, qué bueno, que ya encuentres tu técnica, ya es tuyo. Obviamente que muchas veces vas cambiando o de horario o no, de la maña, ¿viste? El mercado tiene que seguir la maña, muchas veces hay que ir actualizándose cada 3, 4, antes era un poquito más, ahora cada 3 meses, 4, lo que en un bot te da resultado, hay que ir chequeando siempre, y en manual, obviamente, si no te haces trampa vos mismo, ir actualizando también está bueno. Así que buenísimo, pero siempre cuidando el nivel de margen. Exacto, sí señor. Fundamentalation. El nivel de margen, sí señor. Escucha. Por suerte no tenés que sacar los numeritos, lo tenés ahí en la gráfica, ¿no? Bien, gente, me voy. Chau. ¿Esto va hacia la baja? ¿Va hacia la alza? ¿Qué dicen? En un rato les mostraré un TP o les mostraré un break-even, porque ya stop no hay acá, hay break-even, ¿sí? Bien, chau gente, nos vemos. Bien, gente, nos vemos. Si no es mañana, será pasado. Y si no es pasado, será en algún momento, seguramente, como siempre. Así que bueno, gente, traigan pepes, traigan amigos a la comunidad, sobre todo a los de streaming, para pasarla bien, para charlar y bueno, ir viendo qué se puede hacer para darle una manito a los que están comenzando también, Gente, chau. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlos, Recordá que muchas veces vas a encontrar personajes o personas, queridas o no queridas, que te pueden poner trabas, pero eso está en tu cabeza, nadie te puede poner una traba. No jodas a los demás, haz lo que te guste, pero tampoco un tropezón, ¿no? Quiere decir que te tenés que levantar y seguir adelante, ¿sí? ¿A qué voy con eso? ¿Sí? Que vos, si querés, podés, ¿sí? Los objetivos te los tenés que poner. Si llegaste, bienvenido, y si no llegaste, por lo menos lo intentaste, ¿sí? Mirá qué lindo versito. Chau, gente, nos vemos.